Bueno, si ustedes se dan cuenta, hemos avanzado en varios temas. El mes de noviembre hemos estado estudiando la fe, ¿cierto? La fe, todo lo que tiene que ver con el plan de salvación tiene la mayor importancia. No cada tema en sí tiene mayor importancia que otro, sino que el plan de salvación como su conjunto tiene importancia. La fe, veíamos con nuestro hermano Carlos, el arrepentimiento que nuestro hermano Teófilo nos trajo también, la confesión de fe que nuestro hermano Mario también nos hacía ver la semana pasada. Y hoy día toca el bautismo bíblico. La idea es que vayamos entendiendo qué es el plan de salvación. Cada uno de estos temas por sí solos no entrega la salvación. Es un plan, y un plan está compuesto por varios pasos, ¿ya? Eso quería también recordarles, ¿ah? No es un tema más importante que otro. Voy a compartir algo. Ustedes me van indicando, Julio, usted hace entrar está como coanfitrión, hace entrar a los estudiantes, por favor. Voy a compartir. Okay. Ustedes me dicen si se ve pantalla completa. Sí, pantalla completa, se ve bien. Pantalla completa, ya. Muchas gracias. Bueno, vamos a revisar un tema que entra en mucha controversia con distintos grupos que hablan de este tema. La idea no es entender qué dicen los grupos, ¿ya? Los distintos grupos religiosos. Esa no es la idea. La idea es irnos directamente a la Biblia y sacar la particular interpretación que el Espíritu Santo quiere darnos, no la particular interpretación de cada uno de los grupos, de las personas, o quien estudia algo o estudia otra cosa, sino que lo que dice el Espíritu Santo y lo que nuestro Señor Jesucristo dejó instituido respecto al bautismo, ¿ya? Entonces, el bautismo, Jesús enseña sobre el bautismo, ¿ya? Dice Mateo 28, de los versículos 18 al 20. Este es un versículo clave, porque estamos en el contexto que nuestro Señor Jesucristo ya no está físicamente. Él se aparece a los discípulos, pero les deja encargada una misión. Por eso se llama la gran misión, o como se habla de Mateo 28 muchas veces, lo que el Señor instituyó, ¿ya? Dice Mateo 28, del 18 al 20, dice, y se acercó y les habló diciendo, quiere decir que se acercó Jesús, toda potestad me es dada en el cielo y la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esa es la primera parte, por eso yo quiero que ustedes la separen en dos. La primera parte es el versículo 19. El versículo 20, disculpen, dice el versículo 20, que es la segunda parte, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. O sea, nos está dando a los discípulos de aquel tiempo, de una manera contemporánea para ellos, les da una misión, pero esa misión trasciende las eras, trasciende los años y se posiciona hasta el fin del mundo. Y por lo tanto, al posicionarse esta misión hasta el fin del mundo, toca a nosotros también como sus discípulos, ¿ya? No era solamente para ese grupo, sino que para la transversalidad de todos los discípulos en todos los tiempos, desde ese tiempo hasta el fin del mundo. Y está diciendo dos cosas. En la primera parte dice que
el Señor tiene todo el poder, la potestad es el poder, y nos da, y lo repetimos siempre, hay un modo imperativo, acordándose un poquito de lo que era el lenguaje castellano, y se nos enseñaban los verbos en educación básica. Dice id, está en un modo imperativo que no es un modo presente perfecto, ni tampoco es un modo que esté condicional, ¿ya? Que podría ir alguien, podría es un modo condicional. No, aquí está en un modo imperativo, ese es un mandato, id y hacer discípulos, ¿ya? Y eso transciende a todos, no es al grupo solamente discípulos, discípulos transversalmente nos toca a todos. ¿Y qué es lo que dice él? Bautizándolos, ¿ya? Después vamos a explicar qué se entiende por bautismo. Y lo dice que hay que hacerlo de una forma correcta, ¿ya? Bautismo, y se dice que hay que hacerlo en la potestad de Dios. Dios es tres personas, es el Dios Padre, es el Dios Hijo y es el Dios Espíritu Santo, ¿ya? Y dice que no solamente bauticemos, porque es como echarle agua a un barril. Si a ese barril tiene un hoyito y se le sale el agua, vamos a echar agüita al barril y se sale el agua, se va a desocupar. Lo que está diciendo nuestro Señor Jesucristo es que tenemos que enseñarle a aquellos que bautizamos, enseñarle estas cosas que Él ha mandado, cosa que se mantenga. Así, ese barrilito tiene un taponcito y todo lo que entra se mantiene y se guarda, ¿ya? Ese es el concepto, por así decirlo, en palabras simples. Entonces, a Jesús se le dio toda la potestad, la autoridad en el cielo y en la tierra, y mandó a los discípulos que hicieran esto. Y lo dijo no solamente a un grupo, no lo dijo en Asia, donde estaban ellos, no lo dijo solo en Europa, lo dijo en todo el mundo, ¿ya? En todo el mundo. Bueno, un pasaje paralelo, Marcos 16, 15 al 16, y les dijo: ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Es un versículo paralelo. Entonces, nos damos cuenta que, en definitiva, el mensaje, independiente quien lo escribió, si lo escribió el Evangelio según Mateo, según Marco, está expresando la misma idea de ir y predicar. De nuevo, Jesús está mandando que enseñen a todos. Y este pasaje, el de Marco, es bastante más claro en respecto a creer y ser bautizado, ¿ya? Porque dice que el que no creyere será condenado, ¿ya? O sea, se va a predicar a todo el mundo, pero el que no creyere, lamentablemente, está la opción de que no crea y será condenado. No hay medias aguas acá, hay cosas bien concretas y se decide. Y si uno quiere considerarse un discípulo verdadero, Jesús está pidiendo que nos comprometamos con esa misión. Y si somos discípulos verdaderos, tenemos que entender esto, enseñarlo y obedecerlo, ¿ya? El Evangelio en sí, que son las buenas nuevas, que efectivamente son las buenas nuevas y la esperanza de salvación, es un testimonio simple. No hay complejidad en el testimonio. Por lo tanto, quienes son los portadores del Evangelio y quienes predican el plan de salvación, no van a tener problemas en su complejidad, no necesitan hacer un estudio académico para entenderlo, sino que está dado para todo el mundo con una enseñanza muy, muy cercana y simple, como Jesús lo hacía. Entonces, aquí hay tres conceptos. Jesús enseña, primero, que hay que creer, ¿ya?
Luego que hay que bautizarse. Luego de esas dos condiciones, recién nos podemos considerar salvos, ¿ya? Pero ahora vamos, como toda buena sesión para poder explicar por qué se llama bautismo, vamos a poner ahí algunas que en la lección estaban puestas, pero las voy a poner todas en la secuencia. ¿Qué es el bautismo? ¿Ya? El bautismo, queridos estudiantes, es un mandamiento de Jesús, ¿ya? Si lo vemos, lo que dice Mateo y lo que dice Marcos, está hablando directamente el creador de esta misión de ir y bautizar a todas las naciones, predicándoles y bautizándolas. El bautismo es una parte por la cual compartimos con Jesús su muerte, su resurrección. La palabra bautismo, como dice la lección, es una transliteración, como muchas palabras que tenemos en el idioma español. Es una transliteración de un término griego, baptisma. Y se incorporó al idioma español transliterado, o sea, se llevó la palabra del griego y se incorporó en el idioma español. ¿Por qué es tan importante esto? Y no es académico, sino que nos muestra, porque la palabra bautismo significa inmersión o sumersión, o sea, no significa ni aspersión ni lavamiento, sino que significa bautismo, inmersión o sumersión. Hay que sumergirse. Ese es el término que significa baptisma, ¿ya? Entonces, si nos vamos a Colosenses capítulo 2, versículo 12, dice que por así decirlo, hace una comparación, ¿ya? Se hace una comparación, Pablo a la iglesia en Colosa dice, sepultados con él en el bautismo, o sea, sepultado es porque quien se sepulta en tierra, pero quien se bautiza se sumerge en agua, ¿ya? Esa es la comparación. Entonces dice, sepultados con él en el bautismo, en el cual también fuiste resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. En el bautismo participamos simbólicamente con Jesús en su muerte, en su sepultura y también en su resurrección. ¿Por qué en su muerte? Porque estamos haciendo la misma acción. Estamos muriendo al pecado, estamos sepultándonos, o sea, nos estamos sumergiendo en las aguas y estamos resucitando, como lo hizo nuestro Señor Jesucristo, cuando nos levantamos del agua, ¿ya? Entonces, ese es el concepto que quiere transmitir Pablo, que es simil a lo que sucedió con nuestro Señor Jesucristo. Muerte, estamos muriendo al pecado, estamos sepultándonos juntamente con Él, que Él fue sepultado obviamente en una cueva, en un lugar, está siendo sepultado, así como nos sumergimos en agua, y estamos saliendo del agua como el Señor salió en la resurrección. Romanos 6, 3 al 4 dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertes por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en una vida nueva. ¿Ya? Entonces, otra comparación que le dice Pablo esta vez a los romanos, a la iglesia en Roma, dice que además de ser bautizados y cuando estamos resucitando, nuestro Señor Jesucristo entró a una nueva dimensión de vida. Él estaba con su Padre y estaba lejos de este mundo en términos físicos, pero estaba con nosotros en términos espirituales. Por lo tanto,
nosotros también al salir del agua, estamos viniendo, estamos entregándonos a una vida nueva, a una vida nueva. Si uno es bautizado en Cristo, es bautizado en la muerte de Cristo. También es bautizado en la sepultura, en la resurrección. ¿Ya? Entonces, por eso la manifestación de lo que nos quiere enseñar nuestro Señor Jesucristo es que estemos verdaderamente haciendo su voluntad y con una conciencia plena de lo que estamos haciendo. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 21. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. ¿Ya? Eso que está diciéndole Pedro a los discípulos en la primera carta de Pedro, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, entre paréntesis, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios. ¿Y cómo nos salva? Por la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el bautismo demuestra, al hacerlo, demuestra una buena conciencia que tenemos hacia el Padre. El bautismo es un nuevo nacimiento, ¿ya? ¿Por qué digo nuevo? Porque ya nacimos la primera vez, ahora estamos naciendo de una manera más bien espiritual. El mismo Pablo, vuelvo a reiterar en el versículo 4, porque somos sepultados juntamente con Él, o sea, con Jesucristo, para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos, por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en una nueva vida. ¿Qué quiere decir? Nuevo nacimiento. ¿Ya? Entonces, aquí quería mostrarles, porque para que el concepto quede acuñado en nuestras mentes, en nuestro corazón más bien, nos arrepentimos del pecado, por lo tanto somos muertos, crucificados, morimos al pecado. Somos sepultados en agua, ahí está el símil, si ustedes se dan cuenta, estamos muriendo al pecado, así como Cristo Jesús murió en la cruz por el pecado, así también nosotros cuando estamos próximos a ser bautizados, y somos sepultados, así como Él fue sepultado en una, por así decirlo, en una cueva, en una cripta, por así decirlo, y Él que se bautiza también es sepultado, pero es sepultado en agua. Ahí vemos a alguien que lo está sumergiendo, no está haciendo aspersión de esto, ¿ya? No está utilizando el agua y se la está tirando, no está poniéndole un jarro y le está tirando agua, sino más bien está haciendo la inmersión, ¿ya? Y luego quien sale del agua, que es la persona bautizada, sale resucitado, al igual que nuestro Señor Jesucristo, sale como un nuevo nacimiento, una nueva vida. ¿Ya? Concepto muy importante del bautismo. Ahora, ustedes me dicen, pero ¿es importante para la salvación? La misma palabra les va a contestar, y es la palabra la que tiene que hablar. Mire, Primera de Pedro, capítulo 3, 21. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, como leíamos anteriormente, por la resurrección de Jesucristo. Lo que dice entre paréntesis Pedro es que no va a quitar las cosas que tenemos en nuestra carne, pero sí vamos a tener una buena conciencia para presentarnos ante nuestro Señor Jesucristo y obviamente presentarnos al Padre ya despojados de ese pecado que quedó en las aguas del bautismo con el perdón. Entonces, dice claramente que uno es salvo, porque esto ahora nos salva. Es salvo en el momento de ser bautizado. El bautismo ahora nos salva. El tiempo de la salvación es ahora en el presente, cuando uno obedece a Jesús y cuando es bautizado.
Uno no tiene que esperar hasta algún momento determinado para el futuro para ser salvo. Tampoco uno es salvo antes de bautizarse, como también otros grupos que por intermedio de solamente la palabra les dicen que son salvos. No, aquí está Pedro, el apóstol Pedro está expresando directamente, al igual que nuestro Señor Jesucristo, que todos aquellos que se bautizan van a entrar en la salvación. Entonces tampoco uno es salvo antes de bautizarse. El versículo es claro, uno al momento de uno es salvo al momento del bautismo. Algunos podrían decir que uno es salvo antes de bautizarse, pero eso, estudiantes, no es bíblico. No es bíblico. Este versículo no da posibilidad. Este versículo es muy claro. Uno sea salvo antes del bautismo, no lo dice. Por un mal entendimiento, muchos grupos con mal entendimiento de este versículo, algunos han propuesto que el bautismo no salva. Esta es una confusión que viene por no haber leído cuidadosamente los versículos, ¿ya? Dice claramente que el bautismo no salva. ¿Por qué soy tan reiterativo? ¿Por qué estoy siendo tan enfático en esto? Porque el bautismo, la importancia del bautismo es esencial para lograr la salvación. Los discípulos verdaderos de Jesús tienen un compromiso y una responsabilidad. Si queremos ser verdaderos discípulos, debemos obedecer la palabra, primero de nuestro Señor Jesucristo, que dijo en Mateo, nos dio una misión a todos, no le dijo a un grupo, no le dijo, oiga, ustedes los apóstoles, o ustedes los ministros, o ustedes el grupo de la iglesia, que son 2 o 3 o 4, no, le está diciendo a toda la humanidad que tiene que ir y predicar el evangelio, bautizándolos y ayudándolos a que se mantengan en esa fe. ¿Ya? Los discípulos verdaderos tienen ese compromiso. Para que los que quieren seguir enseñando que el bautismo no salva, tenemos que darnos cuenta que esa es una doctrina falsa, que nos puede llevar a confusión. ¿Ya? El bautismo, claramente, vamos a ver que es para el perdón de los pecados. ¿Ya? Hay varios versículos, no los vamos a leer todos, pero sí los vamos a dejar planteados, porque eso son parte de la lección. ¿Ya? Y voy a acceder a algunos de ellos. Bueno, el primero, el bautismo es esencial para el perdón de pecado. El bautismo es el símil del lavamiento, es el símil de la muerte, la sepultura y la resurrección. Es el paso que debemos dar desde de una vida con pecado a una vida nueva en Cristo Jesús, a través de ese sacrificio inmenso que hizo nuestro Señor Jesucristo. Tenemos esta entrada. Isaías 59:1-2 dice, y he aquí, no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y nuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo Isaías? Un profeta en el Antiguo Testamento está diciendo que el pecado verdaderamente nos aparta de Dios. Dios no tiene que ver nada con el pecado. Como dice Romanos capítulo 3, versículo 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. El resultado del pecado cuando estamos en el mundo es que nos aleja de Dios. Por eso la necesidad que usted y yo tenemos de entrar en un plan de salvación para restaurar esa relación con Dios. Dios no permite, no tiene relación, no tiene contacto, desecha el pecado, nos separa, así lo dijo el profeta. Y nosotros ponemos una barrera con Dios, porque Dios no es que no quiera salvarnos, es que nuestros pecados
no permiten que nosotros podamos ser salvos. Necesitamos estar limpios de pecado, ¿ya? Dice Hechos, capítulo 2, versículos 36. Ustedes leen los demás versículos que definitivamente fueron parte de la lección y les van a ser bastante ilustrativo de que el bautismo es para el perdón de los pecados. Les voy a leer Primera de Juan y después les voy a leer Hechos. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 7. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Solamente la sangre de Jesús nos limpia el pecado. Sin contacto con de la sangre de Jesús, no podemos recibir el perdón de pecado. Cristo murió por nosotros. Si yo lo recibo, tengo esa posibilidad de que mis pecados sean limpiados. Es por medio del bautismo que somos limpios, nosotros somos limpios de todos nuestros pecados, a consecuencia de que nos da la entrada la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Dice Hechos 2:36 al 39. El contexto: está predicando Pedro, está predicando en el día de Pentecostés y está predicando un montón de personas. Ya dentro de esas personas habían griegos, judíos, de todas las naciones, o de todas las naciones que estaban colindantes. No es que hayan habido de todas las naciones del mundo, sino que las colindantes, habían probablemente distintas lenguas. Entonces dice el discurso: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis. Acuérdense que los judíos llevaron a nuestro Señor Jesucristo a condena, lo acusaron de blasfemia, lo acusaron de un montón de cosas que eran totalmente falsas, lo llevaron hasta la justicia del Imperio Romano. Entonces, aquí le están haciendo ver que lo que hicieron fue la gente de Israel, que a este Jesús quien vosotros crucificasteis, porque en definitiva ellos fueron los culpables, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Entonces lo que estaban escuchando, sobre todo los judíos, los israelitas, se compungieron de corazón, o sea, se afectaron, se sintieron culpables. Y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: cuando uno se siente acusado y cuando se siente sin una salida, sin una respuesta de alguien para decir cómo reparo este grave problema que produje, o este grave error, o este grave pecado, cómo lo reparo, ellos preguntan: varones, hermanos, ¿qué haremos? O sea, como pidiéndole: oye, ayúdanos. Cometimos un gran error, cometimos un tremendo error. ¿Qué haremos? Bueno, Pedro les dice: primero, arrepentíos. Uno no puede ir al perdón de pecados si no se arrepiente de los mismos, ¿ya? Si usted no se arrepiente de los mismos, yo no me arrepiento de los pecados, ¿cómo se me van a perdonar los pecados si yo los dejo ahí guardaditos? Tengo que arrepentirme de los pecados, porque arrepentirse significa no incurrir nuevamente en lo mismo. A pesar de que pudiéramos decir, comillas, que somos hombres o mujeres débiles, estamos verdaderamente condenados por el pecado. Y estamos pecando, pero la sangre de nuestro Señor Jesucristo es una sangre tan maravillosa, y al encontrarnos en la luz, el Señor nos está limpiando y nos está ayudando con ese perdón, ¿ya? Entonces dice: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos, y tienen que arrepentirse de esos pecados, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados, ¿ya? Y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces, además de recibir el perdón de nuestros pecados, estamos recibiendo gratuitamente el don del Espíritu Santo.
de forma gratuita. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Quiere decir que no solamente para los judíos va a ser la salvación, sino que la salvación hoy día se abre a toda la humanidad. Para usted, estudiante, para mí, para todos mis hermanos, se ha abierto la posibilidad de ser salvo. No solamente un pueblo escogido, sino que para toda la humanidad. Para todos, para cuando el Señor Dios llame. A ustedes, estudiantes, no lo hemos llamado nosotros. No nos podemos arrogar esa capacidad. Quien los está llamando a ustedes es nuestro Padre. Por algún motivo, de alguna forma, de alguna... por algún proceso, usted llegó a estudiar y tuvo el acceso a esta sesión, a estas sesiones, a este ciclo, para entender el plan de salvación. Porque Dios a usted y a mí nos llama. No es que nosotros lo busquemos, Él nos busca a nosotros, Él nos llama. Entonces, esta era la primera prédica en el día de Pentecostés, que es verdaderamente cuando comenzó la iglesia, ¿ya? Pedro culpó a los judíos por haber matado a Jesús y se afligieron de corazón y le preguntaron qué debían hacer. Y la respuesta categórica de Pedro fue: arrepiéntanse y bautícense. No les dijo, oiga, con que yo les ponga las manos o que yo diga algunas palabras, ustedes ya están salvados y podrán ser salvos. No, tienen que arrepentirse y bautizarse. Cuando los primeros cristianos fueron bautizados, recibieron el perdón de los pecados y el don del Espíritu Santo. Se quedaron, al igual que usted y yo, podemos quedar sin mancha, blancos. Esta es la promesa que entrega el Señor para todos los que obedezcan lo que nuestro Señor Jesucristo nos dijo, nos dejó instituido, y lo que nuestro Padre manda. Por favor, no salten estos versículos, repásenlo, porque el bautismo es sustento para el perdón de los pecados. Como veíamos en Hechos 2:36, el bautismo es para recibir el don del Espíritu Santo, ¿ya? También vamos a ver estos versículos. Dice Hechos capítulo 5, versículo 32. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que obedecen. O sea, cuando estamos obedeciendo en ese bautismo, en ese arrepentimiento de pecado, en ese bautismo, estamos recibiendo, como veíamos anteriormente, recibiremos el don del Espíritu Santo. Como dice Hechos 5:32, el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Dios, concluimos que le da el Espíritu Santo a aquellos que hacen su voluntad. Hechos 2:38, lo que repasábamos de Pedro, diciéndole a los judíos: arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. 1 Corintios 3:16, que está hablando el apóstol Pablo, está hablando a la iglesia en Corintio: ¿no sabéis que soy templo de Dios y que el Espíritu Santo mora en vosotros? O sea, ya nuestro cuerpo, al haber recibido el Espíritu Santo, una vez bautizado, es recipiente, nuestro cuerpo es recipiente del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Romanos 8, versículo 9, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. O sea, si no estamos verdaderamente siguiendo su voluntad, siendo obedientes a la voluntad del Padre,
del Hijo, no recibiremos el Espíritu Santo. Los cristianos ahora no van a vivir según la carne, van a vivir según el Espíritu. Y el Espíritu debe estar morando cada uno de nosotros. Si no llevamos la enseñanza que nos dio nuestro Señor Jesucristo, no vamos a recibir ese Espíritu Santo y tampoco vamos a hacer la voluntad de Dios. Y si no hacemos la voluntad de Dios, Dios, ni el Espíritu Santo, ni nuestro Señor Jesucristo estará con nosotros. Otra cosa importante que sucede cuando somos bautizados, el bautismo también es la conexión que nos permite ser añadido a la iglesia de Cristo. Pero aquí no vean iglesia de Cristo como una razón social o una personalidad jurídica, no. Estamos hablando de la transversalidad de la iglesia de Cristo. La iglesia es de Cristo, ¿ya? No es el nombre de un determinado grupo, determinada secta o determinado dogma. No, el bautismo permite ser añadido a la iglesia de Cristo. Entonces, el nombre Iglesia de Cristo es los apartados, los que están apartados, los que están siguiendo a nuestro Señor Jesucristo, los que creen en el mensaje. Dice Hechos 2:41, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. ¿Por qué se añadieron? Porque fueron añadidas a la iglesia. Y en esa que les predicó el apóstol Pedro, había mucha gente que creyó, se arrepintió de sus pecados, tuvo fe, hizo verdaderamente una confesión de que la creencia que ellos tuvieron de ahí en adelante, que Cristo fue el Hijo de Dios, y es el Hijo de Dios. Fue, es y será el Hijo de Dios. Entonces, en ese mismo día, imagínense la cantidad de personas que se bautizaron, recibieron al Señor. Fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. ¿Añadieron a dónde? A la iglesia. Ese fue el comienzo de la iglesia. Hechos 2:47. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que debían de ser salvos. ¿Ya? Entonces ahí se dan cuenta ustedes que es un proceso, ¿ya? El proceso que estábamos viendo. Proceso de tener fe, el proceso de arrepentimiento, el proceso de reconocer que somos pecadores, el proceso de reconocer que Jesús fue, es y será el Hijo de Dios siempre. Y el arrepentirse de los pecados me da también la posibilidad de ser bautizado por ese perdón de pecados y recibir el don del Espíritu Santo una vez que llevo a una vida nueva. Y no solamente con eso, sino que también recibo el don del Espíritu Santo para que more en mi cuerpo, en mi espíritu. Y no solamente con recibir el Espíritu Santo, sino que soy añadido a la iglesia de Cristo, a la iglesia del Señor, a la iglesia de los santos, de los primogénitos. Entonces, no es cualquier cosa la que estamos haciendo. Los versículos estos nos están inmediatamente indicando que uno se añade a la iglesia, pero no es que uno se añada, el Señor nos añade y Él decide quién es parte o no es parte de esta iglesia. Los que son obedientes en el bautismo son añadidos a su iglesia, pero no es añadido a un grupo social, ni a una denominación, ni a una secta, como les decía yo. No es añadido a eso. No es a la iglesia física, sino que al grupo de personas que componen la iglesia. El que es bautizado en la obediencia de la palabra de Dios es bautizado en el Espíritu y es parte integrante del cuerpo de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, el cuerpo de Cristo. ¿Ya? Esa es la importancia del bautismo, no podemos desconocerla. Si alguien nos enseña una cosa distinta del bautismo, es una doctrina falsa. Aquí hemos ido
absolutamente de una manera paulatina, viendo que quién enseña del bautismo, que es Jesús. ¿Qué es el bautismo? Es la inmersión. El bautismo es para salvación, de la manera en que arrepentimos de nuestro pecado, y el bautismo también nos perdona todos nuestros pecados, y el bautismo también nos permite recibir el Espíritu Santo, y el bautismo también nos agrega a la iglesia del Señor, de nuestro Señor Jesucristo. Yo diría que más claro, echarle agua, como se dice, bautismo, más claro, echarle agua. Entonces, ¿qué dicen estos 3 versículos? Y estamos llegando, ya nos quedan 2 temas más. Uno es bautizado para estar en Cristo, ¿ya? Gálatas capítulo 3, versículos 26 al 27. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estás revestidos. Si tú no estás bautizado, porque había un hermano que hoy día precisamente me hizo esa pregunta, me la hizo antes de entrar a esta clase, y quiero también compartirle probablemente esta grabación para que también siga toda la secuencia. Gálatas capítulo 3, que es Pablo hablando a la iglesia en Galacia, dice: pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Si no tenemos fe en Cristo Jesús, no somos hijos de Dios. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Si yo no fui bautizado en Cristo, no puedo decir que estoy revestido de Cristo. Somos hijos de Dios por medio de la fe en Él, de la relación con Dios, que no es una relación de esclavitud, sino es una relación del amor que tuvo Dios al entregar a su Hijo para que nosotros tuviéramos acceso a esta salvación inmensa, a esta, por así decirlo, a esta gran posibilidad de que tuviéramos la salvación para entrar en la posibilidad de una vida eterna. Entonces, Dios nos ofrece el ser hijo de Él, ser salvo, estar limpio de nuestros pecados y el estar con Él. Y todo ofrecido no por nuestros méritos, sino por gracia. Gracia significa regalo. Él nos da estos regalos. Acuérdense que ustedes no buscaron a Dios, no buscaron a Jesucristo. Él los buscó a ustedes. De alguna forma llegaron a este momento y están escuchando palabra del Señor. Si uno no cumple todo esto, no está respondiendo a la fe ni a este regalo, está despreciando la gracia del Señor, está desechando, no está creyendo. Entonces, cuidado, cuidado. Nuestra salvación puede estar en peligro. Y puede estar en peligro si no tenemos con fe el de ser obediente. Según el versículo 27 que veíamos de Gálatas, somos hijos de Dios porque fuimos bautizados. La prueba de tener fe en Cristo Jesús es obedecer lo que Jesús nos indicó en el bautismo. Todos los que somos bautizados en Cristo Jesús somos revestidos de Cristo, y los que no estamos en Cristo porque no estamos bautizados. 1 Corintios capítulo 12, versículo 13, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Ahí nos da, como Corintio era una iglesia cosmopolita, ¿ah? Un puerto que tenía una capacidad de comercio muy grande, había muchas culturas en Corintio, no solamente la judaica, sino que también la griega, y había esclavitud, habían obviamente señores, había un montón de popurrí de personas. Entonces Pablo tranquiliza al grupo y le dice: porque hay un solo espíritu,
y ese espíritu todos fuimos bautizados en un solo cuerpo. Y él especifica, sean judíos o griegos, griegos eran todos los demás, ¿ah? Sean esclavos o libres. Y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu, porque recibimos con el bautismo el don del Espíritu Santo. El bautismo en agua es una obra del Espíritu Santo. Es por el Espíritu Santo que somos bautizados en el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, en un solo cuerpo. ¿Ya? Y uno no puede estar en Jesucristo sin estar en su cuerpo. ¿Cómo puede decir, yo estoy en Jesucristo si no fui bautizado por Jesucristo, si no creí en Jesucristo, si no recibí el don del Espíritu Santo y no recibí su Espíritu en el bautismo? Entonces, capítulo 3 de Tito, versículo 5, esta carta está dirigida a Tito y es de Pablo, está dirigiéndosela a su discípulo. Dice, nos salvó. ¿Quién nos salvó? Nuestro Señor Jesucristo. No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Nuestro Padre nos dio la oportunidad y nos salvó a través de nuestro Señor Jesucristo. Y está diciendo que no porque nosotros hayamos hecho cosas buenas, que usted y yo hayamos hecho cosas tan buenas que tenemos la oportunidad de ser salvos. No. Sino por una palabra que significa misericordia. Cuando se refiere a nosotros, Él nos tuvo misericordia. Cuando usted perdona a alguien por algo, es misericordioso. Puede no olvidar lo que le hicieron, pero sí puede perdonar lo que le hicieron. ¿Ya? Lo que hace el Señor es perdonar lo que nosotros, usted y yo, como pecadores, hemos hecho. Pero no porque hayamos hecho cosas buenas, Él nos dio esa oportunidad, sino porque Él es misericordioso, pero además tuvo un regalo. Por eso habla de gracia. Las cosas por gracia son un regalo. Entonces dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración. Cuando dice por el lavamiento de la regeneración, se está refiriendo al bautismo, por el lavamiento de la regeneración, porque usted fue regenerado de ese pecado, de esa falta que usted tenía, fue perdonado, fue regenerado, y en esa regeneración fue lavado. Y por la renovación que después le llegó al salir, la renovación del Espíritu Santo. Usted es nueva criatura, como vimos en los versículos anteriores. Usted renace, está naciendo por segunda vez. Así que, resumen de esto, uno es bautizado para estar en Cristo y efectivamente es por la misericordia, por el regalo que tuvo el Padre al entregarnos a su Hijo para que nosotros tuviéramos esta oportunidad. Es por regalo, gracia. Entonces, resumiendo, ya hemos visto que el bautismo es un lavamiento de pecados y también es una regeneración. También por el bautismo estamos siendo renovados, ¿ya? Y el último punto, el bautismo no es para cualquiera tampoco. Se debe cumplir algunos requisitos que son fáciles, pero profundos. Usted puede participar del bautismo si ha conseguido estos pasos. ¿Usted, estudiante, cree que Jesús es el Hijo de Dios? No me lo responda ahora. Respóndaselo a su íntimo corazón. Usted tiene que creer que Jesús es el Hijo de Dios, que es el Cristo, que es Emmanuel, Dios con nosotros. Él, en su representación divina, vino a esta tierra como hombre. Por eso se llama Emmanuel, Dios con nosotros.
Y Él es el Cristo, el Mesías, el que viene a salvar. Entonces, el primer paso que uno debe tener es que Jesús, en el íntimo de mi corazón, creo que Jesús es el Hijo de Dios. No me conteste ahora, porque probablemente tenga que contestarlo posteriormente. El otro paso que uno lo prepara para el bautismo es que uno tiene que arrepentirse de sus pecados, porque el pecado lo puede llevar a una separación completa con Dios, como veíamos. Dios no tiene nada que ver con el pecado, por lo tanto, se hace un muro, se hace una grieta, se hace un impedimento de vernos con Dios. Entonces, debemos arrepentirnos de los pecados, porque si nos arrepentimos, tenemos la posibilidad de ser perdonados. Entonces, ¿por qué vamos a farrearnos esta posibilidad que tenemos de que alguien nos perdone esos pecados? Ese pecado. Usted y yo somos personas pecadoras. No podemos jactarnos que estamos libres de pecado en este mundo. Somos personas pecadoras. Y ese es el primer reconocimiento. Entonces, si uno se arrepiente de los pecados, está en condiciones y está cumpliendo un paso importante. Y tiene que confesar fe, creo en Jesús. Creo que no solamente la historia lo dice, porque hay gente que cree que Jesucristo estuvo y en eso está bien, porque hay otros que dicen que Jesús no existió. Entonces eso ya pasa una parte de ignorancia, porque la historia dice que estuvo Jesús en la tierra. Lo importante es entender que Jesús estuvo en la tierra, pero es el Hijo de Dios. No era un profeta, no era un hijo de solamente un carpintero que manejaba muy bien la escritura y que hizo grande impacto en la humanidad. No, porque eso lo dice la historia, lo dicen los libros. Así como todo lo que se coincide con la historia bíblica, también hay una historia universal. No creemos en Cristo Jesús como un hombre, creemos en Cristo Jesús como el Hijo de Dios. ¿Ya? Esa es la fe que uno tiene que confesar. Va a estar en las condiciones para poder dar el paso importante. Y entender que el paso de bautizarse es para entrar en el perdón de los pecados. Y esto, como dice la palabra bautismo, que vimos que tenía un origen en una lengua distinta, así como hay palabras que las transliteramos del inglés, que nosotros somos re buenos para copiar palabras, los chilenos, no el idioma español, pero la palabra mall, la palabra shopping, la palabra running, uno no corre, hace footing, ¿se acuerdan? ¿Ah? Running. Entonces, somos re buenos para transliterar palabras del inglés y del francés. Capot es también una palabra francesa. Bungalow es una palabra inglesa. No sé, catre también es una palabra francesa. Entonces, traemos palabras, chape, es una palabra napodungún. Guata es una palabra napodungún. Entonces, las traemos al español y las usamos como políglotas, ¿ya? Entonces, esto mismo ocurre con una palabra muy importante, una palabra que viene del griego, que se llama bautismo y significa inmersión. Desde ahora, ustedes ya entendieron que no es aspersión y no es derramamiento de agua con un jarro, sino que es una inmersión, porque es un símil a la muerte, sepultura y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Muchas gracias por la atención, mis queridos estudiantes. Quiero dejar abierta la mesa para que podamos compartir, salir de dudas. Obviamente no somos nosotros, no nos consideramos unos grandes maestros, somos solamente facilitadores de la palabra. Y en esa intención vamos a hacer todo lo posible por sacarlos de todas las dudas. Muchas gracias.
Adelante, por Mientras, favor. mientras se animan a hacer preguntas los estudiantes, quiero introducir para que ellos pregunten. Yo estaba analizando la vida en la medida que usted desarrollaba la exposición bíblica. Yo ante el solo hecho de creer, pensaba que no había que hacer nada más. Claro, Sin embargo, con todo lo que explicó, me doy cuenta que cada minuto de la existencia, ¿cierto? Cargó o cargaba en ese entonces y ahora también, ya sea directa o indirecta o inconsciente, uno comete errores a la vista del Señor. Para introducir ese tema, quiero tocar nuevamente una cita bíblica que lo vi en la clase anterior, que es Jeremías, capítulo 2. En su versículo 22 dice, hablando el profeta Jeremías al pueblo de Israel, aunque te laves con lejía, amontonas o aunque te laves con lejía o amontones de jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo Jehová el Señor. Entonces, dicho esta frase, absolutamente nadie puede quitarse esa mancha. Nadie. Si no acude al Señor Jesucristo. Tenía el concepto de que yo creía que mi culpa lo iba solamente quitar a través de una meditación. O porque hacía obras buenas. O porque creía con otras cosas. Pero acá, en su versículo de este texto de Jeremías capítulo 2, en su versículo 22 es claro. Voy a leer otra versión en la cual, hablando de la sepultura que usted habló, es solamente creer en Jesús, el arrepentirse. Ahí en Colosenses, en su capítulo 2, verso 12, la versión NTV para estudiantes. Pues ustedes fueron sepultados con Cristo cuando se bautizaron y con él también fueron resucitados para vivir una vida nueva, debido a que confiaron en el gran poder de Dios, quien les levantó a Cristo de los muertos. Qué gran maravilla. Qué contraste en lo que dice Jeremías y ahora en esta otra, por así, vereda, por así decirlo. Venir, Amén. reconocer y que el Señor te levante. Qué grande y qué posibilidad lo que ha hecho el Señor en su gran amor y bondad. Adelante, estimados estudiantes, hagan todas las consultas ahí al expositor. Mientras se animan a hacer la consulta, yo voy a anticipar una. Al escuchar esta exposición, yo podría hacerme una pregunta si no aún no ha aceptado al Señor. Si no acepto al Señor, cargo una culpa, ¿cierto? Porque dice que solamente Cristo puede quitar esa culpa, esa mancha. ¿Qué hay con los que aún cargan con esa culpa? El Señor, claramente en su amor, en su infinito amor, con los brazos abiertos, Él se agrada que vengan y le expresen a Él. Eso para introducir a las preguntas de los estudiantes. Escuchamos las preguntas, las inquietudes.
O para animarlo, no sé si vieron a Nicolás de Yo, Trinidad. yo voy Sí, a hacer adelante. una consulta. Eh, Quisiera que me profundizaran que el bautismo es la manifestación de una buena conciencia hacia Dios. Correcto. Eh, Cambia de actitud del concepto de la conciencia. dice, Porque es la demostración de una buena conciencia hacia Dios y bautismo. claro, lo que se trata de expresar es que el seguir la voluntad del Señor, el seguir sus mandatos, tiene esa condición de que uno está haciéndolo de una buena forma, de una buena conciencia, está reconociendo ese pecado. Y dice Romanos capítulo 6, versículos 3 al 4, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Entonces, somos sepultados conjuntamente con, con, con su muerte en el pecado y de esa manera podemos llegar a una vida nueva, que es una buena conciencia posterior. Estamos haciendo obediencia de lo que verdaderamente nos está pidiendo el Señor. ¿Ya? Y otro que está ¿Cuál basado, está? En Pedro 3:1. claro, Primera de Pedro capítulo 3, versículo 21. 21. Ah, eso sí. Sí. Entonces, uno no tiene que esperar. La buena conciencia se demuestra en que uno quiere obedecer su voluntad lo más prontamente, ¿ya? Esa es la buena conciencia, de tener la intención de seguir su voluntad. Porque uno se tiene que dar cuenta que está en una condición no aceptable, separada de la voluntad del Señor, separada de lo que el Señor quiere. Dios no puede estar cerca del pecado y lo que nos queda es que si seguimos en pecado, el pecado nos lleva irremediablemente a la muerte, ¿ya? Entonces, esa buena conciencia tiene que ver que el bautismo corresponde porque nos salva. Y la buena conciencia es que yo puedo hacer la voluntad de Dios. La buena conciencia es obediencia. Ya, muchas gracias. ¿Algún hermano, alguna otra pregunta, algún comentario, algún complemento? Hola, Yolanda, por favor. sí, disculpen, pero no he podido arreglar la pantalla. Como vivo sola, entonces no aparezco en en la imagen porque no he sabido arreglarla, ¿ya? Ya, Pero yo tengo no se una duda. preocupe. Mi duda es en relación, como yo pertenezco a una religión diferente, acepto todo lo que ustedes plantean en cuanto al bautismo. Me parece muy, muy interesante. Pero cuando hablan cuando la persona no está consciente de aceptar a Dios y cuando plantean que muere, esa muerte, ¿qué significa? Porque para mí la muerte es algo que es una parte de la esencia de la vida, es decir, yo
desde el momento que nazco, respiro, y mi muerte es cuando dejo de respirar. Pero eso es para las personas que aceptan o no aceptan a Dios, van a morir, ¿verdad? Es decir, la muerte viene igual. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Eso me interesa mucho, porque yo estoy tranquila porque voy a morir en el momento en que Dios quiera que yo muera, lo acepto, porque yo Claro. estoy con Él. ¿Mm? Por favor. Yolanda, efectivamente, el pecado nos lleva a la muerte, pero aquí se está refiriendo y lo que se está planteando es la segunda muerte. ¿Ah? Porque todo, usted, yo, todos los que estamos aquí en esta sesión, vamos a morir. Es la certeza más grande que tenemos, ¿o no? Sí, Así como nacemos, vamos a morir. Pero dice que aquellos, le voy a leer Apocalipsis, un libro de revelaciones, voy a irme, tiene que ver con el juicio, ¿ya? Está en Apocalipsis capítulo 20, si quiere, usted lo anota y después lo lee con calma, pero yo quiero leérselo y tratar de explicárselo. por Aquí, favor. sí, aquí en Mateo, o sea, en Apocalipsis capítulo 20, versículo 11, está hablando un apóstol, ¿ya? Está escribiendo, está dándole ánimo a los cristianos que están siendo perseguidos bajo el Imperio Romano, ¿ya? La iglesia fue perseguida en los primeros años y la persecución de los romanos fue muy tirana, ¿ah? Los mataban, los colgaban, los quemaban. Entonces, efectivamente, el Señor, nuestro Señor Jesucristo, nos viene a buscar, ¿ya? Nos viene a buscar. Por segunda vez, Él va a venir a la tierra, pero va a venir en una manera majestuosa, va a venir en una manera distinta. Y eso no es que esto haya sucedido, esto todavía no sucede, no viene el Señor todavía, por eso tenemos la posibilidad todavía de salvarnos, ¿ya? La salvación está dada para todos, para todo el mundo. Entonces, el Señor viene con un único objetivo, que es a establecer un juicio a las naciones que estén en la tierra, ¿ya? Y va a tomar a la gente y va a enjuiciarla. Entonces, esto es lo que habla en una visión, habla el apóstol Juan en una isla en Grecia, se llamaba la isla de Patmos, y él se recluyó, se autorrecluyó, se autoexilió y empezó a escribir estas revelaciones, que está muy relacionado con otros libros del Antiguo Testamento, pero la certeza es que el Señor viene por segunda vez. Es un tema que también lo podemos profundizar en otro momento, pero para contestar su pregunta, y dice 20:11, él describe esta visión. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. ¿Se da cuenta? Que también habían gente que obviamente había muerto antes, ¿ya? Y otras que están en ese momento. Y dice, vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Entonces, allí en los libros está escrito todo lo que cada uno de nosotros ha hecho. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Y fueron juzgados cada uno
según sus obras. Y la muerte y el Hades la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Y nos damos cuenta que esta es la muerte segunda. Y aquí hay algo muy importante, que es el versículo 15. De Apocalipsis también. Sí, de Apocalipsis 20:15. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Y esa es la muerte segunda. Entonces, nos damos cuenta, hay otros versículos también que hablan que de esta manera será la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, pero Dios, con nuestro Señor Jesucristo, nos van a revisar si estamos incluidos en el libro de la vida. Y si estamos incluidos en el libro de la vida, vamos a tener presencia, honra y vida eterna con nuestro Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero si no estamos inscritos, no fuimos salvos y no pudimos o desechamos el mensaje de salvación, vamos a irremediablemente, todos los que pecaron, van a ser lanzados al lago de fuego, porque no fueron escritos y sus nombres no estuvieron en el lago, o sea, en el libro de la vida. ¿Ya? Entonces, ¿por qué se habla de que el pecado es muerte? Porque está hablando de esa segunda muerte. Si usted sigue, usted y yo seguimos en pecado, aparte de morir físicamente y no habernos arrepentido y no habernos preocupado de sacarnos esos pecados, irremediablemente vamos a estar contemplados en la segunda muerte, que es una muerte espiritual, porque ya la física pudiéramos habernos encontrado. Muchas gracias. Gracias. ¿No? ¿De qué? ¿De qué, Yolanda? Que el Señor te bendiga. Gracias por tu pregunta. Voy a leerlo con calma. Sí. Hay algo que quisiera agregar. ¿Se escucha bien? Se te escucha entrecortado, Marito. ¿Y ahora? Ahí se le escucha mejor. Ahí se escucha mejor, ya. Sí, la señal. Bueno. Hay que quisiera agregar. Hay muchas personas que ponen a Jesús al mismo nivel, por ejemplo, de filósofos antiguos, de Buda, no recuerdo el nombre del que estuvo en la India, no sé si 560 o 600 de Cristo, no me acuerdo el nombre, de Krisma, y siguen ese tipo de filosofía y lo colocan al mismo nivel, ¿ya? Al mismo nivel. Pero esos fueron hombres igual que nosotros, común y corriente. Nunca ellos tuvieron un poder especial, ¿ya? Sino que solamente fueron igual que nosotros. Y ellos, igual que nosotros, debieran seguir este mismo mensaje de salvación si se quieren salvar. Nunca esas personas que siguen esa filosofía se van a poder salvar. Nunca. No tienen ninguna posibilidad de salvarse. Ahora, ¿por qué en Cristo tenemos la posibilidad de salvarnos? Porque Cristo es Dios. Es Dios quien llegó a la tierra. Y Él, ese poder que uno puede buscar y puede dar salvación.
Es el único. No hay nadie más. No hay nadie más en toda la creación que ha habido hasta ahora. No hay nadie que puede igualarse a Jesús porque Él es Dios. Y esto yo lo he recalcado en los 2 estudios que hice, en lo cual decía, ¿se acuerdan cuando hablaba de Tomás? Cuando él confesaba su fe y decía, Señor mío y Dios mío. ¿Se acuerdan? Y se acuerdan también en Juan, en el capítulo 1, versículo 1, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. ¿Bien? Y en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, todo lo que va de Dios. Pero en ningún otro ser humano que ha habido sobre la tierra, en ninguno, ni en el gordito ese Buda, ni en ningún otro, ¿ya? En nadie podemos tener salvación como la tenemos en Jesús. Nosotros debemos de seguir a Jesús. Él es el camino, la verdad y la vida. Eso es lo que nosotros lo hemos escuchado por hartas veces, pero es el único camino, no hay otro camino. Este es el único camino que nos puede salvar a través del bautismo, a través de este mensaje de salvación. No existe otro camino, no hay nada. Podemos buscar hasta en cualquier parte del mundo, cualquier parte del universo, pero no lo vamos a encontrar. Solamente vamos a encontrar este mensaje de salvación. No existe otro. Y aunque apareciera un ángel, y aunque apareciera un apóstol, dijera algo, dice que es anatema, dice que es maldito en Gálatas. ¿Ya? No existe. Este es el único mensaje que está para toda la humanidad. Y a través de este mensaje solamente podemos estar con nuestro Señor por toda la eternidad. Si no obedecemos este mensaje, no hay ninguna posibilidad de salvarse. Ninguna. Solamente debemos de obedecer este mensaje. Y tenemos esta oportunidad mientras estemos, una vez que estamos muertos, no hay posibilidad. No tenemos posibilidad de ver atrás y arrepentirnos y bautizarnos. No hay posibilidad. Es únicamente cuando estamos vivos, ahora. El mañana no existe. Te voy a, Es lo que Yolanda. quería- Sí, gracias mi hermano Mario. Gracias mi hermano Mario. A todos los alumnos les estoy copiando algunos versículos también de la segunda venida. Está Hebreos 9:28, Primera Tesalonicenses 4, 16, 17. El mismo Señor descenderá con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos resucitarán primero, y los que estén vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados junto con ellos. Las nubes encontraron al Señor. Y ahí estaremos con el Señor para siempre. También Hebreos 9, 27, 28, ahí también se lo estoy copiando. Así como está establecido, dice la palabra, que los hombres mueran una sola vez y después venga el juicio. También Cristo fue ofrecido en sacrificio una sola vez para quitar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez, ya no para cargar con el pecado, sino para traer salvación a quienes lo esperan. Y ahí estamos infiriendo que no va a traer salvación para quienes no lo esperan. ¿Ya? Ahí está Hebreos 9, 27, 28. Hermano Y Miguel, hay una manito levantando Carlos Palacio. Carlos, por favor, adelante. Carlos, por favor, adelante. Hola, buenas tardes a todos de nuevo. Buenas noches. ¿Cómo está? Bueno, tengo
Bien, gracias. Tengo dos consultas. Sí, por La supuesto. primera está en la parte 1 de la hoja número 1, en el segundo comentario respecto a Marcos 16, 15, 16. Dice, si uno es discípulo verdadero de Jesús, está comprometido con la palabra de Jesús y tiene que enseñar y obedecer lo que enseña Jesús. A ver, yo quisiera a lo mejor algún consejo, porque como soy principiante en el estudio de la Biblia y de la palabra del Señor, entonces, ¿cómo puedo yo abordar la parte que dice que uno tiene que enseñar? Esa es mi primera consulta. La segunda hace referencia a la parte 5 en la página número 7, donde cita Romanos 8:9. Dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es el Espíritu de Dios, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Aclarar un poquito esa parte. Esas dos son las consultas. Es la página, ¿cuál es la página 5? La página 7 del capítulo 5. El bautismo es para recibir el don del Espíritu Santo. La página 7. Y el Espíritu de Cristo no es real. Ya, nos vamos al 1 y después nos vamos al 7. Ya, ¿Sí? muchas gracias. Sí, Sí. mira, lo que ocurre aquí, Carlos, es que se está refiriendo a la misión que establece nuestro Señor Jesucristo, ¿ya? Que se la establece a los discípulos. Y dentro de lo que estamos en el contexto contigo, Carlos, tú estarías en la primera parte, en la parte donde se te está entregando el mensaje, ¿ya? Porque no es para ti inmediatamente, porque tú todavía no has tomado la decisión, todavía no te has hecho discípulo de nuestro Señor Jesucristo y estás incluido dentro de este grupo de personas a las cuales se les está predicando, ¿ya? Entonces, cuando se nos entrega la misión de enseñar, es para aquellos que ya somos parte de los discípulos de Cristo, ¿ya? No es para los que van a ser no es los que van a ser iniciados para ser discípulos de Cristo. Una vez que ya formas parte de este discipulado, has seguido el plan de salvación, tuviste fe, te arrepentiste de tus pecados, reconociste que Jesucristo es el Hijo de Dios, fuiste bautizado, reconociste que Jesucristo era el Hijo de Dios, fuiste añadido a la iglesia, recibiste el Espíritu Santo, y en ese minuto fuiste añadido a la iglesia, ahí te conviertes en un discípulo. Por lo tanto, lo que aprendiste, lo que verdaderamente se te enseñó, forma parte de lo que tú tienes que ahora compartir, ¿ya? Pero tú estás incluido en aquellos a los cuales se le está llegando con el mensaje. No podrías enseñar si no has recibido y has practicado. Aunque sea en la parte básica e inicial como tú te describes, ¿ya? O sea, primero tienes que convertirte al Señor para recibir todas estas bendiciones del plan de salvación y ser añadido a la iglesia. En ese momento, aunque tengas el conocimiento básico, como bien dices tú, que no es tan básico, te conviertes en una persona en la cual puedes dar un testimonio a otra y compartir lo que ya sabes. Esa es como a qué se refiere un verdadero discípulo de Jesús. Está dado para aquellos que ya están obedeciendo y está comprometido con la palabra de Jesús, tiene que enseñar y obedecer lo que el Señor
enseñe, ¿ya? Primera parte, ir y predicar y bautizar. Segunda parte, enseñar a otros para que guarden estas cosas, ¿ya? Tú estás incluido en el primer grupo de las personas a la cual se está llegando, ¿ya? Una vez que ya tengas todo esto internalizado en ti y seas parte de este grupo que el Señor reclama como su cuerpo, como su iglesia, ahí te conviertes también en un portador de esas buenas nuevas, ¿ya? Pero antes de no serlo, no tienes la obligación de enseñarlo, porque no tendrías que haberlo recibido y haberlo practicado tú, ¿ya? Ese es como el primer punto de respuesta a tu pregunta. No sé si me expliqué y te queda un poco más claro. Sí, me queda bastante claro. ¿Ya? Ya. Y esto Ahora- era más que nada, digamos, para entender un poco a qué se refería con esta parte y este comentario. Sí, Que me imagino que, claro, en la medida que uno avanza, uno puede enseñar no tan solo con la palabra, sino que también con las obras. Así es. No hay mejor prédica, no hay mejor testimonio Con las obras. que con tus acciones. O sea, Sí, tú eres padre, eres soltero, tienes hijos, tienes hermanos, sí, tienes, sí. ¿sí? Entonces, cuando uno quiere comentarle algo a alguien, yo a mis hijos, me andan viendo si yo me desvío o me caigo en algo. ¿Por qué? Porque uno predica no solamente con lo que dice, sino que con lo que hace. Así como Exacto. así tu familia te está mirando, también te mira la gente que te rodea. Entonces, Y así, el predicar con la palabra tiene que ser consecuente tus pensamientos, lo que dices y lo que haces, porque si no, lo que dices queda totalmente descalificado, ¿ya? Porque por imagínate supuesto. los políticos hoy día. Hoy día tenemos medio enreo. Se dice Así es. algo, pero los políticos en general, y no estoy hablando de ningún partido político en específico, estoy hablando transversalmente la clase política. Ellos no son consecuentes sus discursos con lo que piensan y lo que hacen. Se tienen que volver a retractar de las cosas que muchas veces dicen porque sus actos al final no son coincidentes. Eso ojalá que no nos ocurra a nosotros como cristianos. Y en la página 7, ¿me puedes repetir la pregunta, por favor? Estoy como... Bueno, bueno, sí, aquí en la página 7, en la parte 5, que hace referencia al bautismo, es para recibir el don del Espíritu Santo, ¿Sí? donde se cita Romanos 8, 9. Ya. Dice, más vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Correcto. Mira, aquí le está hablando Pablo, porque esta es una carta que le escribió a la iglesia en Roma, ¿ya? Entonces aquí le está tirando un poquito la oreja a quienes ya son cristianos, ¿ya? No, aquí no le está tirando la oreja a quienes no son cristianos. Aquí le está hablando directamente a quienes ya tienen, ya en el cuerpo tienen la salvación, han decidido seguir a Cristo, tienen el bautismo dentro de sus acciones. Entonces aquí le está tirando un poquito, o diría no un poquito, sino que harto la oreja. Le está diciendo, más vosotros no vivís según la carne. O sea, oye, ubíquense. Ustedes ya no son del mundo. ¿Ah? No practiquen las cosas del mundo.
porque el mundo practica las cosas de la carne. Entonces, no vivan según la carne, porque ustedes ya viven en una nueva vida. El bautismo ya a ustedes los hizo cambiar, se arrepintieron del pecado, se arrepintieron efectivamente de lo que hicieron antes y fueron renovados por el bautismo y fueron regenerados por el Espíritu Santo. Entonces dice, más vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. ¿Ya? Entonces le está llamando la atención y le está recordando. Espérame un segundito para ponerte el versículo. Carlos, por favor. ¿Se ve ahí? ¿Se ve? ¿Sí? Gracias. Se ve. Entonces, ¿qué es lo que le está diciendo Pablo a la iglesia en Roma? Le está hablando, oye, ustedes no pueden estar viviendo como vive el mundo, sino que deben vivir como viven verdaderamente los cristianos, porque ustedes deben estar viviendo en el Espíritu. Y aquí les dice algo, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. ¿Ya? Porque también tú puedes perder que este recipiente que somos nosotros, que recibimos en el bautismo, el don del Espíritu Santo, también se pueda escapar de nosotros porque no estamos viviendo una vida adecuada. Entonces el Espíritu corre y se arranca. Y se nos pueden meter hasta otros espíritus. ¿Ya? No el Espíritu de Dios, no el Espíritu Santo. Y si alguno, y aquí les dice, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, entonces no es de él. Le está diciendo, oye, si definitivamente estás viviendo una vida licenciosa, estás viviendo una vida en la cual no estás en lo espiritual, si el Espíritu Santo no está dando fruto en ti, tú verdaderamente no perteneces a Cristo. ¿Ya? Y ahí un poco se explica, los cristianos no viven según la carne, viven según el Espíritu, porque el Espíritu Santo vive en ellos. Si uno no tiene el Espíritu de Cristo morando en él, no es de Cristo. Si uno dice que no recibe el Espíritu Santo por el bautismo, no enseña lo que la Biblia nos enseña y no tiene a Dios. O sea, además, si tampoco quiero reconocerlo a él, tampoco lo voy a tener. ¿Ya? Ya, perfecto. Se me aclara la consulta. Muchas gracias. ¿De qué, Carlos? Todo gusto. Hermano, Hermanita Angélica, adelante. una consulta. Sí, por supuesto. No sé dónde está el texto, no lo pude hallar. Mi memoria no me dio para recordarme. En el mundo evangélico, cuando uno le habla a una persona del bautismo, dicen que la Biblia dice que el que confesare con su boca y creyere en su corazón sería salvo. Entonces, ¿no ven el bautismo como lo expone la palabra de Dios? Entonces, muchas personas, como dice eso también la Biblia, se queda con eso. Y vemos por los estudios que estamos escuchando que no es suficiente. Claro. Que la palabra tiene la respuesta que faltaría el bautismo bíblico. Sí, claro. Lo vimos en Mateo 28, ¿ya? Que efectivamente para que
que toda la gente en la cual se le predique sea salva tiene que ser bautizada. Y Marcos 16 también, de una manera correlacional, dice que el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Lo que pasa es que, mi hermana Angélica, cuando sucede eso, efectivamente, cuando uno estudia un tema, tiene que no solamente estudiarlo con un versículo que le puede dar una parcialidad, ¿ya? Si usted está estudiando del bautismo, tiene que buscar todos los textos, y cuando efectivamente con el testimonio que dan esos hermanos de esos grupos, yo creo que están equivocados, porque sacan de contexto obviamente un texto que está explicando algo que tiene que ver con la confesión de fe. No tiene que ver con... Está hablando de una parcialidad del plan de salvación. Porque Claro. la parcialidad del plan de salvación es sí, también antes de bautizarme tengo que reconocer, dar un testimonio con mis palabras, con mi boca, que Cristo es el Hijo de Dios. Y ahí Amén. estoy en la parcialidad del plan de salvación, pero el plan de salvación es mucho más que confesarlo, es mucho más que bautizarse, es mucho más que recibir el don del Espíritu Santo. Es un proceso. Fe, arrepentimiento, confesión, perdón de pecados, bautismo, recepción del Espíritu Santo y ser agregado a la iglesia. Entonces, para que quedemos con el resumen y la claridad, el plan de salvación no solamente es confesarlo, no solamente es bautizarlo, sino que hay una serie de pasos que no son sincrónicos, sino que son secuenciales. Usted no puede recibir el don del Espíritu Santo si no ha creído. Usted no puede ser bautizado si no se arrepintió de los pecados. Usted no puede ser agregado a la iglesia si no ha creído en Dios, no ha creído que Jesucristo es el Hijo de Dios. Entonces, hay una secuencia lógica del plan de salvación que debe llevarse a cabo. Lo que dice la persona cuando le toca ese versículo está correcto, está correcto. Es parte del plan de salvación confesar a Jesucristo con la boca, porque va a ser parte del plan de salvación. Pero no por eso, por sí solo eso va a lograr completar el plan de salvación. No sé si me expliqué, mi hermana Angélica. Sí, hermano, lo que pasa que después ellos no quieren seguir estudiando más para seguir explicándole Ah, al bautismo, a todo claro. lo que usted está diciendo. Y se van convencidos que están bien, pues, y siguen ahí. Y no hay modo si no dan lugar a que sigamos Pero compartiendo. ahí nuestro interés, el suyo y el de todos nosotros, es poder estudiar con las personas que tienen esa duda. Ahora, si Cuando no no, dan, claro, si no no, pueden. no podemos llegar el Señor tiene que llegar a esos corazones, nosotros solamente le estamos entregando la palabra.